Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de algo que les puede interesar a casi la gran mayoría, no de los lanzaroteños y canarios, sino de todos los españoles. La declaración de la renta ya llega, creo que el 6 de abril ya se abren los plazos pues, para hacer esos impuestos, para tributar o para saber lo que se tiene que tributar y en unos casos a ver si se te pueden devolver o si no, pagar. Para ello, para que nos expliquen exactamente en qué nos podemos también beneficiar nosotros o en qué manera podemos hacerlo lo más correcto para que nos salga lo más beneficioso posible, vamos a hablar con un asesor fiscal. Él se llama Ivo Rosenov y nos va a explicar estas cosas y mucho más. Sin más dilación empezamos a hablar con Ivo Rosenov. ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, buenas tardes. Sí. Todo Gracias. bien. Ivo, me imagino que ahora estás ya en la fase previa a la que llega uno de los momentos importantes de un asesor fiscal, ¿no? ¿Se incrementa mucho el trabajo en esta época de la declaración de la renta? Se puede decir que es una de las épocas más importantes del año porque en realidad, aparte de nuestro flujo de trabajo mensual y regular que tenemos, pues tenemos la demanda de muchas personas físicas que quieren confeccionar su declaración de la renta. Como dijiste, el plazo abre el día 6 de abril y cierra el día 29 de junio. Entonces es una campaña bastante intensiva y es cierto que en el principio es un poco más intensiva en el mes de abril, mediados de mayo ya luego afloja un poco lo que es en junio. Los españoles, que como somos, ¿lo dejamos para última hora esto de la declaración de la renta? Pues un porcentaje muy pequeño de personas lo dejan para última hora porque preferimos tener el dinero hoy en vez de mañana, por lo cual es bastante más grande la demanda de las declaraciones en abril. No se deja a última hora. Muy poca gente deja. Sí, si sabes esas que te gestiones. devuelven, pues Sí, quieres el sí, dinerito efectivamente. rápido, ¿eh? Ahora, si te sale a pagar, pues obviamente tendrás que retrasarlo. Vale, bueno, vamos a hablar porque entre otras cuestiones hay novedades y te hemos llamado a ti para que tú también nos aclares un poco el panorama. En primer lugar, entre las novedades, por ejemplo, rentas exentas, ¿quiénes se quedan exentos? Vamos a ver, en cuanto a las rentas exentas, Hacienda ha introducido algunos pequeños cambios en cuanto al cese efectivo del trabajador y su desvinculación de la empresa. Luego, lo que también se está regulando en este año son las becas públicas y las becas concedidas por entes sin fines lucrativos. Por último, se están regulando los planes de ahorro a largo plazo. Eso es lo que se refiere a las rentas exentas. Luego, por otro lado, me gustaría destacar que hay un cambio bastante importante que es la supresión de la reducción por rendimientos de trabajo de 2.652 euros y en cambio... ¿Eso qué significa para los que no lo entienden mucho? Porque claro, son conceptos de rendimientos del trabajo. Lo digo, a ver si... Es decir, si lo podríamos explicar a modo más fácil, sería, por ejemplo, nosotros por trabajar, Hacienda nos reduce nuestros rendimientos nuestros rendimientos con 2.652 euros, pues ahora esto ha desaparecido, entonces se grava, los rendimientos netos se reducen con una cantidad de 2.000 euros, es decir, fiscalmente hay una diferencia de 652 euros que es en perjuicio del contribuyente. Vale. Vamos a seguir avanzando. Gastos deducibles, porque también eso es una parte importante de lo que nosotros debemos saber para qué podemos deducir para que también nos salga. En este caso, más o menos, los más habituales y cuáles son las novedades en cuanto a gastos deducibles. Vamos a ver, principalmente los gastos deducibles... voy a decir qué es lo que no son los gastos deducibles. Por ejemplo, no podemos mantener facturas porque las personas físicas no pueden deducir las facturas habituales, por ejemplo, ropa, comida, eso me imagino que mucha gente lo sabe ya. Lo que sí es deducible, por ejemplo, es si vivimos de alquiler, pues el alquiler en el tramo estatal y en el tramo autonómico.
existe esta deducción fiscal. Luego, para los que tienen... ¿De cuánto? Lo digo, por ejemplo, alguien que alquile, no sé, una vivienda por 600 euros al mes. ¿Eso tiene unos porcentajes sobre el valor de la casa? ¿Cuánto te deduce? Vamos a ver, lo que tenemos que hacer, no podemos dar una respuesta exacta a esta pregunta, porque en realidad va en función de lo que tiene de rendimientos el contribuyente. Por ejemplo, si no tenemos retenciones practicadas, prácticamente no podemos recibir una devolución. Las retenciones son la partida que nos permite, incluyendo las partidas deducibles, pues obtener este impuesto que hemos adelantado a Hacienda. Ya, sí, lo digo porque también la gente lo que muchas veces pretende saber es eso, ¿no? Dice, porque, por ejemplo, por hipotecas no sé en qué sentido deducible, como gasto deducible, no sé si depende también de la situación familiar. Vamos a ver, una cosa es la hipoteca. Tengan en cuenta que se introdujo una reforma fiscal, entonces para las nuevas hipotecas no se consideran como gasto fiscal. Eso cambió hace poco, ¿no? En 2013, si no me equivoco, eso hace un par de años. Cambió este tema. Lo veo, desde mi punto de vista, lo veo un poco injusto hacia los nuevos contribuyentes que han adquirido vivienda, pero así es como es la ley, no la podemos discutir ahora porque mismo. Los que hemos comprado, los que tenemos una hipoteca anterior a esa fecha, sí nos veremos beneficiados. Sí, efectivamente, de lo que no, la gente a veces no está consciente de que se pueden desgravar incluir en las partidas desgravables, son los seguros obligatorios que están vinculados a la hipoteca. Lo que no se puede incluir en este sentido también es los impuestos vinculados a la hipoteca, por ejemplo, a la casa, que es, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles. Entonces, eso también, como comenté antes, es casi parecido como la deducción en el alquiler. Tenemos una deducción en el tramo estatal y otra en el tramo autonómico del Gobierno de Canarias. Otro tipo de deducción, por ejemplo, son las familias numerosas. Ahí tenemos otras deducciones, dependiendo de si es familia numerosa general o especial, de 3 o de más de 3 niños. General, la básica es la de 3, ¿no? De 3 y a partir de 3 ya son categoría especial. Son 100 euros por persona. Luego, otro tipo de reducción, otro gasto que es deducible para los contribuyentes que tienen niños pequeños en edad inferior de 3 años. El Gobierno de Canarias pues ha tomado la iniciativa, eso ya es hace mucho tiempo, eso no es ningún cambio, que hasta 3 años en función de los ingresos ya hay un beneficio fiscal para ello. ¿Eso tiene que ver con el gasto de guardería? Es exactamente esto, es los gastos de guardería, precisamente eso. La ayuda que te dan. Exacto, luego el Gobierno de Canarias, como sabemos que estamos en una desventaja para los estudios universitarios, también proporciona otra deducción que es para estudios fuera de la isla, estudios universitarios, por supuesto. ¿Eso se sabe? Igual, mucha gente no lo sabe, ¿o sí? Suelen saberlo, sí. Los que están en esta situación suelen estar informados, pero siempre se pregunta cómo es la situación del contribuyente para poder sacar la mejor partida posible a su declaración de la renta, porque en realidad son beneficios fiscales que sí le corresponden y debería beneficiarse de ellas. Claro, claro. Capital inmobiliario, en este sentido, ¿qué novedades hay? El capital inmobiliario, pues aquí hay un pequeño cambio que es en perjuicio, desgraciadamente, del contribuyente, porque se ha suprimido lo que es la reducción de 100% en los rendimientos y se ha quedado una reducción general de 60%.
Esto, Esto, para que la gente lo entienda, se refiere cuando tienes un... para decirlo de otro modo, por ejemplo, cuando antes se beneficiaban los propietarios de viviendas alquiladas que tenían inquilinos menores de 30 años, pues esto no, desgraciadamente no va a suceder, claro. Y va a haber una reducción solamente de 60%. Ahí es importante estar consciente de los gastos que se podrían incluir como desgravables, porque ahí el abanico de gastos que desgravan es un poco más amplio. Creo que en este sentido, cuando se da esta situación, pues ya comentarlo con el asesor fiscal y se le va a explicar qué es lo que exactamente entra, porque son bastante más los gastos deducibles. Claro, en este caso no sé si pretende el Estado, no sé si la pregunta sería correcta, pero parece que no prima mucho ahora la compra de vivienda o tener la propiedad de casas, parece como que no quiere ayudar mucho. No sé si le interesa o eso es una cuestión que se ha valorado. Es muy buena pregunta, pero es que ya tú lo contestaste. Si queremos que haya... que este mercado inmobiliario se mueva un poco, pues deberíamos dar un poco de incentivos. Yo veo muy injusto, ya lo dije antes, respecto a las nuevas compras, porque esta gente es un contrato de 20, de 30, incluso de 40 años, que tú ya estás poniendo en desventaja a esos señores que a veces puede ser más de 500 euros al año la reducción fiscal que unos obtienen y otros no. Efectivamente, efectivamente. ¿Con esto se quiere decir que es lo contrario? ¿Que a lo mejor se prima el alquiler? ¿Se quiere que...? Sí. Sí, así es. Así es. Actualmente, pues, como gasto deducible es el alquiler. Yo creo que esto también está vinculado con el hecho de que si declaramos el alquiler, así es más fácil controlar tanto el arrendatario como el arrendador, porque si uno lo declara y el otro no, Hacienda cruza datos, entonces muy fácilmente puede... Ya le salta el pilotito rojo por un lado. Efectivamente, así es, así es. ¿Y qué te iba a decir? Por ejemplo, tú que eres un experto en la materia, ¿qué crees tú que se debería de hacer que no se hace para evitar todo lo que es la economía sumergida, todo lo que es, no, ya no vamos a decir ingeniería fiscal, sino me refiero... Porque, por ejemplo, muchas veces se dice que se pidan más las facturas. ¿Qué crees tú que se podría hacer para que la gente aflorara ese dinero que estaba por... Porque, por ejemplo, es lo que dices tú, si tú del momento yo tengo, no sé, vamos a poner una subvención, me desgrava algo, yo pido una factura o pido algo y entonces el otro ya se ve obligado a declararlo. No sé si tú, con tu experiencia... Vamos a ver, entiendo bien la pregunta. Para mí... Para poder sacar todo lo que está en la economía gris, Vamos a decir la para gris. poder, sí, es que es así, mucha gente en muchos sitios, muchos lugares se denomina gris porque no está a la luz del día. Creo que tenemos que tener una autoconciencia de que si no declaramos esos impuestos, pues entre todos estamos perdiendo. Aquí, curiosamente, me salta el mensaje de Hacienda, de la publicidad, que Hacienda somos todos. Sí somos todos, sí somos todos. Entonces, si yo tengo una conciencia de que yo tengo que declararlo, espero también de la otra parte de que lo pueda hacer también. Eso también está relacionado también con la calidad de servicio que cada uno da cuando está trabajando de forma legal, pero es un tema que es muy amplio y creo que sí, sería complicado. Si nos extendemos en este sentido va a ser bastante tiempo. Se pueden hacer muchas cosas, sí. Se pueden hacer muchas cosas, pero creo que desde mi punto de vista personal, como persona y como asesor, pues tendríamos que acudir a métodos poco convencionales, pero creo que estamos en la espera de que se forme el gobierno y desde ahí empiezan los cambios. Vale, pues te voy a hacer otra pregunta que creo que no viene a esto, pero viene al hilo. A ver qué opinión te merece. El tema de que muchos hablan de, por ejemplo, los autónomos, ¿no? Los autónomos que tienen que pagar una cuota fija de unos 260 y pico, 260 y pico euros. Algunas de las formaciones políticas que quieren llegar al poder dicen que en otros países, por ejemplo, creo que citaban
no sé si Alemania o el Reino Unido, Reino Unido, ¿no? Que hay determinadas cantidades o que no pagan o hasta tal cantidad empiezan a pagar o en otras directamente no pagan o en otras algo mínimo. ¿Fiscalmente se puede hacer eso? Porque algunos otros dicen o que no tengan, sino que paguen por las facturas. Vamos a ver. ¿Es viable? No podría decir si es viable o no. Ya a nivel estatal tendrían que sacarse los cálculos, pero me parece muy justo de que se pague, de que no se pague por algo que no se ha comido. Es decir, yo cuando abrí mi gestoría, pues obviamente tuve que empezar desde prácticamente cero y no he tenido ninguna subvención. En el principio, lo que cobraba tenía que cubrir mi cuota de la seguridad social. No me parece justo. No me parece justo. Debería ser en proporción de lo que se está ganando. O facturando. Por supuesto. Luego otra cosa. Pero el gobierno dice que eso no lo hace porque sería difícil de controlar, como que puede haber fraude, pero hay gente que dice, mira... Siempre puede haber el fraude. Mi opinión es que ahora mismo Hacienda lo está confirmando, por ejemplo, en la supresión de algunas actividades del ámbito de estimación objetiva, porque, para decirlo de esta forma, ganes lo que ganas, estás pagando una cuota igual. Para mí esto es incentivar el fraude, en realidad. Encubierto, es un fraude legal, porque en realidad tenemos que pagar los impuestos en función de lo que facturamos, de lo que ganamos, de lo que gastamos, porque no podemos poner en el mismo saco a toda la gente, todos los empresarios. Tiene que haber una justicia fiscal. Creo que queda mucho camino por recorrer para solucionar esto. España, en este caso, ¿cómo estamos fiscalmente? ¿Crees que funciona bien o con respecto a otros países? O al igual que hemos dicho del tema del autónomo, hay cosas por modificar. ¿Las reformas que ha habido te parecen que han sido oportunas, correctas? Se va en buen sentido. Se hacen reformas, pero no creo que son suficientes porque aquí hay mucha burocracia en cuanto, por ejemplo, a la apertura de un negocio. Me pregunto siempre por qué una empresa importante, muy importante para no decirle el nombre, ¿cómo se llama? Medios sociales. ¿Por qué esta empresa, por ejemplo, no tributa en España y tributa en Irlanda? Primeramente por el tipo impositivo que tiene Irlanda, que es inferior a 15%, no me acuerdo exactamente cuánto era, si era 15%. Obviamente eso es el punto más importante. Segundo, estabilidad económica y política, algo que en España desgraciadamente no tenemos ahora. Para poder atraer inversores, pues tiene que haber unos incentivos, unas facilidades, porque en realidad el dinero de afuera es el dinero que nos va a hacer florecer, porque si estamos en un círculo cerrado entre tú y yo, por mucho que tú me des dinero y yo te lo devuelva, el dinero siempre va a ser una cantidad constante que va a estar en tu bolsillo o en el mío. Vamos a intentar, en vez de ello, atraer dinero de afuera. Por ejemplo, el turismo es una buena vía de ello. Nuestras exportaciones. Exactamente. Exportación, en este caso sí se puede considerar porque porque está entrando dinero fresco. Luego la otra cosa es la internacionalización de los negocios. Hay programas, algunos programas que se está incentivando, se están abriendo la mirada de los empresarios hacia afuera. Pero claro, esto tenemos que estar conscientes de que es la única vía, mirar afuera, porque dentro ya movemos fichas entre uno y entre otro y depende del gobierno de dónde lo va a sacar para tapar algún agujero para poder de un sitio quitar para poner en otro. Sí, claro, es lo de siempre, ¿no? Traer, por si no te quedas una demanda interna, que mientras las cosas están bien, está bien, pero si no luego no te dura y necesitas incluir dinero de fuera. No sé cuál es la institución, si agencia tributaria en Canarias. Bueno, en Canarias, vamos a decir en España, pero en Canarias, hay algunas teorías que dicen que hace falta más inspectores, más inspección, y otros, hay gente ya oído que son como, hablan de la Agencia Tributaria Canaria, si se llama así, como un depredador que está encima de las empresas y que no están dejando oficiar.
¿Dónde nos quedamos? Vamos a ver, yo no creo que sea depredador, sino aquí todo el mundo tiene que pagar impuestos, esto está claro. A mí, por ejemplo, me hace gracia cuando a veces la gente dice, pues, a ver cómo puedo pagar menos impuestos. Sí se puede hacer, pero dentro de lo que es el marco de lo legal. Si es legal, pues obviamente tenemos que intentar hacer todo lo posible. En cuanto al control, mi teoría es que siempre hace falta un control, un mejor control, porque la clave es la falta de control. Si hace falta más inspectores, sí, pero no solamente para el gobierno de Canarias, sino para Hacienda y para la Seguridad Social. Hay mucho por regularizar, pero cuando digo mucho es mucho, ¿eh? No, sí, yo estoy de acuerdo. Estamos muy lejos de lo que es lo legal. Incluso a veces me pregunto si todo se hace como se tiene que hacer, si el proyecto empresarial de mucha gente si va a ser viable o no. Hasta tal punto me da miedo de que las cosas se tienen que hacer bien. Desde luego, tenemos que hacerlo bien. Pero es un poco complicado. Es un poco complicado, tiene que ser por parte del gobierno obligarnos de pensar de otra manera voluntariamente y obviamente si eso no es posible, pues efectivamente con los controles que ellos hacen. Claro. Sí, yo creo que cuanto más control, incluso más justo será, porque Sí, también estudiarán más. Así es, tiene que haber una justicia, porque lo que no se puede es unos pagan y otros viven de los demás. Es que no es posible esto. No, y si se comete alguna injusticia con quien no lo merece, pues si hay más control, si se hace mejor el control y el análisis de la gente, pues mejor. Bueno, última pregunta, pues ya nos hemos ido de tiempo. Ivo, la gente que te está escuchando, que se ha incorporado al final, si tienen alguna duda ahora para la declaración de la renta, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Es muy fácil, se pueden poner en contacto al teléfono, a mi teléfono, no sé si lo podría dar aquí. Si quieres decirlo públicamente. Sí, por supuesto, 606-887-489. Y la otra forma ¿Por Facebook? También por Facebook, tengo página en Facebook, tengo una página que es bastante amigable, que es rentacanarias.com. Ahí hay bastante información respecto a la declaración de la renta. Incluso parte de las gestiones que se pueden hacer desde ahí y desde luego se pueden poner en contacto conmigo a través de esta vía. Perfecto, y si no, si alguien quiere y se pone en contacto con nosotros... Seguramente que sí. Le pondremos en contacto contigo, Ivo. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Las palabras de Ivo Rosenhoff, asesor fiscal. Bueno, ya lo saben, el 6 de abril comienza la campaña, en este caso de la declaración de la renta, y lo que ha dicho, bueno, determinadas cuestiones que siempre es bueno saber, ¿no? Los gastos deducibles, que es los que podemos dedicar a deducir, porque como ha dicho él, cuando los españoles somos los últimos a llegar, pero si podemos recuperar y sabemos que va a ser a devolver, igual somos los primeros. Para eso sí que corremos mucho. Así, ya se saben, si tienen cualquier tipo de duda, acudan a asesores como Ivo o a cualquier otro, que seguro que también siempre se le aclarará un poco más la cosa. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.